Esta semana no les preguntamos a ustedes qué les dice, qué les motiva, qué les provoca el cuadro que está instalado en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo. Este titulado Abracadabra, Arlequinas Mágicas, este acrílico sobre lienzo que firma Maco. ¿Qué dicen? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cómo lo comparan con otro tipo de pinturas que también han formado parte de este ciclo? La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. ¿Algunos de los trabajos de Maco sirven, Romina, para esta onda Halloween de los días que estamos viviendo o no? Podría ser, ¿no? Pregunto, porque hay alguna bruja, ¿no? En uno o dos de los ejemplos que tenemos allí en la cuenta de Instagram. María José Tapié, más conocida como Maco, ese es su nombre artístico, aficionada, como ya comentamos, al pensamiento esotérico, pero además, dice ella, muy marcada por un viaje de hace 10 años en que descubrió el arte de Romero Britto, que la cautivó especialmente por su gran fiesta de colores. Ahí está otra de las características de esta obra, ¿no? El tipo de colores y cómo los mezcla, cómo los combina, cómo los hace figurar en sus trabajos. Bueno, de todo esto, espero, Fernando Medina le preguntará a las 12:30, porque hoy, como siempre pasa los miércoles, hoy, quien firma el cuadro que está en el estudio de En Perspectiva pasa por el espacio La Conversación. Acá, 12:30, en Radio Mundo, en audio y en video también. Seguimos con las variantes de la discusión híbrida. Hoy en estudios nada más que Fernández Feir. Buen día, Fernanda. Hola, Emiliano. Me abandonaron los compañeros. Sí, se quedaron todos cada uno en su lado. Vamos a los saludos entonces para la más lejana, Teresa Herrera, allá en Piriápolis, departamento de Maldonado. Teresa, buen día. Buen día, ¿cómo están? Una alegría como siempre estar acá. Tuve la intención de hacerlo desde afuera, pero ese vientito de primavera tan lleno de polen, mi oftalmólogo diría, para sus ojos que no andan bien con la primavera, ¿por qué no? Bueno, sigo. Hermoso, Un poco más cerca, Leonardo Costa, ahí en la frontera entre Montevideo y Canelones, ¿no? ¿Dónde estás? Exactamente, estoy en la frontera de Montevideo y Canelones. Bueno, y por último, Miguel Brechner, ¿dónde? En el buceo, buen día, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos a charlar con ustedes, vamos a temas de la actualidad. Uno muy político, el otro, van a ver, va por otro lado. El Ministerio de Defensa declaró reservadas por 15 años las actuaciones de un tribunal de honor al que fue sometido años atrás el teniente coronel retirado Armando Méndez, que el jueves pasado terminó procesado con prisión por el asesinato de Gerardo Alter, ocurrido en agosto del año 1973. La declaración de reserva, dispuesta por el Ministerio de Defensa y fechada el 17 de septiembre, se hizo a partir de un pedido de acceso a la información pública que había presentado la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. ¿Por qué? ¿Por qué esta determinación? En rueda de prensa, el ministro Javier García explicó que se resolvió la reserva porque el Tribunal de Honor aquel versaba sobre cuestiones personales de carácter comercial que nada tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. No es el primero que se ha reservado. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, por causas de opción de género sexual. Hay por situaciones de pareja, por deudas entre personas. Y nos parece que hay un tema que es la protección de la persona. Uno no tiene derecho a revelar un dato que habla sobre la orientación sexual de otra. Yo no lo voy a hacer. Digo, para que vean que no es la primera vez. En lo que es derechos humanos, en eso este gobierno y esta administración del Ministerio de Defensa Nacional, como ninguna otra con anterioridad, ha proporcionado y proporcionará toda la información que exista a nuestro alcance. Si bien el ministro no lo mencionó expresamente, el motivo de aquella citación a Méndez al Tribunal de Honor Militar fue el operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura que involucró al ex dictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica. En esa época, Armando Méndez encabezaba el INAC, Instituto Nacional de Carnes.
Bueno, al conocer la determinación del ministro García, y el SUR, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, manifestó su profunda preocupación. En un comunicado, y el SUR advirtió sobre la generalidad con la que el Ministerio justifica su decisión de clasificar como reservada la información solicitada por familiares. El instituto argumentó que la normativa establece que para clasificar de reservada la información se debe hacer mediante resolución debidamente fundada y motivada que demuestre que la divulgación de los datos puede generar riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido. Entonces, bueno, ahora con el asesoramiento de IELSUR, familiares de detenidos desaparecidos evalúa incluso la posibilidad de recurrir a la justicia para que levante la reserva de aquellos expedientes. Empezamos. Teresa, tú querías comentar este tema, los demás también, pero vamos contigo. Muy bien. A ver, yo creo que esto tiene como varias facetas. Por un lado, toda la faceta derechos humanos, toda la faceta represores. Este señor además completito, ¿no? Méndez. Es decir, no solo represor, no solo torturador, sino que además corrupto desde el punto de vista económico, ¿no? Como varios de ellos, no es el único. Pero yo creo que tiene que ver con la perspectiva de cómo vemos, por eso me interesaba mucho hablar el tema, de cómo vemos qué es lo privado y qué es lo público. De este tema hemos hablado otras veces con otros marcos, pero es decir, yo soy de las que creo, al estilo norteamericano, que no hay vida privada de la gente pública. Es decir, que la gente pública tiene la obligación de ser en todos los órdenes de su vida de una determinada forma. Y si no lo es, tiene que, abancarse el escrutinio de lo público. Y a mí además me preocupan mucho los comentarios también surgidos a partir de esto. Recién ahora he escuchado al ministro y me congratulo que la primera vez dijo opciones sexuales, como si eso fuera elegirlo, y después dijo orientaciones sexuales correctamente. Me extraña de un médico, además, no digo que... la prensa habló de las opciones sexuales todo el tiempo y habló de cosas tales como líos por mujeres, ¿no? Que es como la prehistoria de referirse a lo que son las problemáticas personales, ¿no? Entonces, y además me pregunto cuáles eran esos líos por mujeres, porque esos líos por mujeres también pueden tener que ver con violencia de género, pueden tener con un montón de cosas. Entonces, me parece que el punto de mira es todo lo personal, cuando se trata de personas públicas, es político también. Entonces, no lo lamento mucho y creo, y estoy totalmente de acuerdo con familiares, de que además puede haber la punta de un iceberg de alguna cosa que no se sabe. En ese expediente puede estar no solo el tema de si vendieron el corned beef o no vendieron el corned beef, sino que puede estar también determinados vínculos o determinadas cosas que puedan permitir sacar una puntita de algo de esto que cada vez lamentablemente estamos sabiendo menos, porque además estos señores están muriendo, ¿no? Entonces se van a llevar a la tumba toda la verdad sobre estos temas. Una precisión al pasar. Tú dijiste recién en un momento, Teresa, que Armando Méndez, no sé qué, además corrupto. No sabemos si fue corrupto en aquel episodio, ¿no? El episodio fue un episodio de corrupción. Falta saber en qué parte de la tensión que se dio dentro de la dictadura al respecto estaba Méndez, ¿no? Hubo enfrentamientos dentro del gobierno por aquel negociado, ¿no? Sí, hubo de todo, Emiliano. Bueno, por eso no, lo aclaro porque supongo que esa es una de las cosas que quizás las propias actas del Tribunal de Honor permitirían entender. Y estaría bueno saberlas también. Esto, digamos, de alguna manera confirma, porque lo que no se sabe se explica de alguna forma, ¿no? Lo no dicho también, genera otros pensamientos y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no transparentar absolutamente todo? No, me parece que es lo necesario. Leonardo, a ver, escuchemos a un abogado. Tenemos dos en la mesa. Primero, Leonardo, a ver qué... Yo justamente iba a hacer la precisión que hacía Emiliano de que no sabemos si realmente cuál fue el rol en este incidente, que no sabemos cuál es tampoco. Por tanto, como creo en el principio de inocencia, parto de la base de que no sé cuál es la situación particular de Armando Méndez en ese aspecto. Eso por un lado. Lo segundo,
A ver, yo creo que en términos generales, yo sí creo que hay vida privada y vida pública, a diferencia de Teresa, pero bueno, eso no quería dejar de marcar el tema. Soy de la época del vallismo, que creía que los individuos tenían vida privada y vida pública, pero bueno, hoy en día las redes sociales hacen que eso no sea casi posible. Pero era simple, eso es un detalle. Lo otro es, yo en general no estoy a favor de que se declaren documentos como confidenciales, como principio general, por aquel famoso tema que la curiosidad mata al gato, ¿no? Es decir, todo lo que se declara confidencial, en vez de generar el efecto de la confidencialidad, genera el efecto de la sospecha. Y en general yo entiendo que sí hay cosas que... a ver, creo que la ley nuestra de protección de datos y en particular este tema de la confidencialidad es una ley que tiene algo de renga. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que las condiciones generales por las cuales puedo declarar confidencial el documento no me parece que están, que son demasiado, diría yo, al arbitrio del Poder Ejecutivo. Y me parece que debiera haber pautas más objetivas al respecto. Yo es un tema que particularmente me ha preocupado porque normalmente cuando sale el tema de la confidencialidad de documentos públicos, generalmente salen situaciones relativamente polémicas. Lo vimos en su momento cuando el acuerdo con UPM y en varios otros más. Y a mí me parece que ahí sí comparto con Teresa que la información que hace a los intereses generales del Estado, manejada por los poderes ejecutivos, cualquiera sean ellas, de principio debieran ser conocidas por todos los ciudadanos, a menos que realmente haya datos personales o personalísimos, como de alguna manera figura la ley, que deban ser protegidos. No me parece a mí, y lo digo sin conocer, por supuesto, y con el gran respeto que le tengo al ministro García, que este pareciera ser el caso. Y lo digo en términos bastante condicionales, porque la explicación que dio García fue media general y, como dice Teresa, se refirió a otros temas que parecería ser que en esta confidencialidad, parecería ser, no tienen nada que ver. Y bueno, que efectivamente, si fueran así, como él dice, en esos casos muy personales de orientaciones sexuales o opciones, o no sé cómo sea, de hecho ahí me pierdo un poco con el léxico, Teresa, soy de la vieja escuela siglo XX. Pero más allá de eso, me parece que si ese fuera el caso es diferente, pero en temas económicos me cuesta creer, y reitero, le doy el beneficio de la duda al ministro García, y esto es un beneficio de la duda en base a la confianza que le tengo a él, no otra cosa, de que pueda haber algo, pero en principio no me gusta. Bueno, dejo a la abogada Sfeir para después y escucho primero a Miguel Bregner. A ver, yo primero estoy bastante, que diría, de acuerdo con lo que dice Neco. A mí me parece que la información en general debería ser pública, o sea, cuando uno está en un organismo del Estado, sabe que tiene que estar la mayoría, o la casi totalidad de las cosas son públicas. Puede haber reservado alguna cosa que tenga que ver por un tiempo muy corto mientras se pueda negociar, etcétera, pero no debe haber nada privado. Creo personalmente que estas cosas, cuando se pide información hay que darla, y cuando uno está en una organización pública tiene que saber que esto tiene escrutinio, así como, o sea, los accionistas de todos los que están en el Estado de una manera u otra es la población, y entonces alguien tiene que tener derecho a pedirla. Puede haber, decir, bueno, en este momento estamos en la mitad de un juicio, en la mitad de una demanda, en la mitad de algo, se puede hacer reservado, pero a mí personalmente, también con el respeto que le tengo al ministro, me parece que se equivocaron. O sea, todo lo que se trae en discusión es algo de hace demasiados años, y que también, si hubiera algún delito, debe estar proscripto, pero eso sabe el abogado. O sea que no tiene ningún sentido, es un acta de algo que pasó hace 40 años, mantenerlo reservado. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa, y es más polémico. O sea, en el Uruguay hay un índice de transparencia activa en línea, que eso es una estadística que lleva un centro de investigación de la Universidad Católica, y como a todos les gusta hablar para los 5 años para atrás, el periodo anterior, el índice de transparencia activa dice que este gobierno,
O sea, en este momento el Estado uruguayo ha bajado sustancialmente la información cuando se la pide a través de la información pública. O sea, para darles una idea, Presidencia pasó del 58% de dar información al 51%, los ministerios del 65% al 54%, los entes autónomos, todos bajaron fuertemente. O sea que no voy a decir que hay una intencionalidad, pero claramente el argumento de la transparencia y que es fundamental la transparencia no se concita con cuando la gente se pide información. Y para mí eso está mal, eso es peligroso, no tiene ningún sentido que el Uruguay entre 2017 y 2021 haya bajado más de 25 puntos en índice de transparencia, que sea más de 20 puntos, perdón, que se caiga, que el cumplimiento en general del pedido de información de las instituciones estatales está en un 36%, que un 57% no cumpla con la mitad de las exigencias que plantea el índice de transparencia, que digamos la cantidad de organismos que estén bajo cumplimiento baja. O sea, a mí lo que me preocupa es eso. O sea, todos sabemos la importancia de la transparencia, nos llenamos la boca de la transparencia, pero los datos fríos del índice de transparencia muestran una caída sustancial. El Ministerio de Defensa, para decir un caso, la mitad de las veces no informa. O sea, y esto es un centro de investigación que tiene la Universidad Católica, lo publica. A mí o sea, las tres instituciones que más cumplían el índice de transparencia en el pasado eran el LATU, el Banco Central y Ceibal. LATU y Banco Central se mantuvieron donde estaba, Ceibal de estar de 97% bajó 20 puntos. Y no quiero leerles porque es un informe largo, pero valdría la pena que se revisara, y es un tema que me extraña lo poco que se discute, porque es fundamental para una democracia que el índice de transparencia, que todo sea publicable. Fernanda. A ver, voy a ordenarme. Yo creo que este tipo de cosas pasan justamente porque no tenemos un criterio claro, que creo que igual se está avanzando en ese sentido. Lo comentaron un poco por arriba, ya lo decía el ministro anteriormente. Los tribunales de honor, nosotros siempre los hemos asimilado a cuestiones puramente vinculadas a los derechos humanos. Y en realidad no se acota solo a temas de derechos humanos, sino a conductas con estándares que ya quedaron más que atrás en la historia, de cómo tenía que actuar en su vida un militar. Es por eso que los adulterios, por ejemplo, podían ir a un tribunal de honor. Un tema de orientación sexual podía ir a un tribunal de honor. Temas económicos, personales, podían ir a un tribunal de honor. En 2019 el Frente Amplio presenta una reforma para sustituir los tribunales de honor por tribunales de ética y conducta militar. Que el año pasado... Espera un poquito, tenemos unos ruidos fenomenales que se están colando de alguno de los micrófonos. Capaz que hay que apagarlos mientras hablan los demás. Ahora seguimos, Fernanda. No, que esa misma reforma que planteó el Frente Amplio se reglamentó hoy en septiembre creo que fue, por el ministro de Defensa y el presidente de la República, justamente acotando el por decisión de estos tribunales, poniéndoles plazos. ¿Y con esto a qué voy? Que yo creo que estamos en el camino correcto de intentar hacerlo como política de Estado. Bueno, también el lunes pasado se reunió el ministro de Defensa con parte del Frente Amplio justamente para hacer la reforma orgánica de la ley militar, porque estamos convencidos de que esto tiene que ser una política de Estado, porque estamos convencidos de que acá tiene que haber un criterio de cómo consideramos a las Fuerzas Armadas, y en este caso creo que también ayudaría a clarificar un montón. En ese sentido, yo soy de las que cree que la información tiene que ser pública, pero la información de interés general. Yo creo que hay cuestiones de la vida privada de las personas que al Estado, a la ciudadanía uruguaya, no le aportan más que conocer cuestiones personales, que creo que eso, siempre tenemos que tener el foco en el interés general. ¿Esto aporta, esto no aporta? Entonces, cuando se dice que no se da información, en realidad el ministro de Defensa respondió en un año 140 pedidos de informes, todos vinculados en materia de derechos humanos. Es más, algunos que no se habían respondido anteriormente, como el de Gilberto Vázquez, se entregaron ahora. Entonces,
creo que es eso, como por un lado seguir trabajando en unificar los criterios, justamente para que no se den este tipo de situaciones, porque yo también entiendo que puede ser un poco confuso y creo que no está bueno, pero también como para dejarlo, ¿cómo explicarlo? Menos al criterio de cada uno y empezar a especificarlo. Creo que la señal del lunes pasado del ministro recibiendo de Frente Amplio y tratando la ley orgánica es una buena señal. Sí, uno de los argumentos que se hace desde el grupo de madres y familiares es que si bien el Tribunal de Honor estaba convocado por un motivo ajeno a violaciones a los derechos humanos, puede pasar que allí existe información, termine encontrándose información en las actas que ayude de una manera directa o indirecta a los temas que al grupo de familiares le interesa. Y de hecho se han entregado algunas con la parte personal. Bueno, ahí está. Y manejan ejemplos de tribunales de honor, incluso muy comentados, que dieron mucho que hablar y que generaron repercusiones políticas fuertes hace poco, aquellos que tuvieron el testimonio de Gavazo, por ejemplo, que en principio no eran por el tema que después terminó apareciendo cuando Gavazo contestaba preguntas de quienes lo interrogaban. Entonces, por eso dicen, queremos verlo. Si hay información delicada, por ejemplo, de la vida privada, se puede tachar. Existe el recurso de entregar el documento con tachaduras, en fin, ¿por qué no se fue por ese camino? Esa es otra parte de la discusión, ¿no? ¿Quién sigue? Yo me pregunto quién decide, además, porque ese es el tema. Por eso yo estoy a favor de que sea todo público, porque si no, siempre va a haber censuradores, perdón. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, en principio todo es público. Después, si hay circunstancias como esta que vos decís, Emiliano, bueno, se tachará un pedacito, pero insisto, ¿quién decide? Me parece que nadie está en condiciones de decidir qué es lo público y qué es lo privado en determinadas situaciones. Y quería además referirme a algo de lo que se planteó antes, cuando se dijo, creo que fue Neco que dijo, porque ahora con las redes todo... Bueno, cuando no estaban las redes antes, lo que hacía era chusmearse. Lo que hacía era comentarse de una persona a la otra. Capaz que ahora con las redes hay un poco más de alcance acerca de cuáles son las circunstancias de determinadas cosas. Pero los comentarios en torno a la gente no lo inventaron las redes. En todo caso, las redes lo han potenciado, las redes han permitido que haya gente que escondiéndose en el anonimato plantee determinadas cosas, pero también antes, había alguien que lanzaba un rumor y después no se sabía ni de dónde había aparecido. Entonces, yo creo que me parece que echarle la culpa a las redes, no. Al contrario, voy a quebrar una lanza, voy a decir que gracias a las redes nos hemos enterado muchas veces de cosas que si no hubieran quedado bastante tapadas, lo cual no quiere decir que esté a favor de los escraches, son dos cosas distintas. Leonardo o Neco, ¿quién va? Estuve mirando un poquitito la ley de datos personales y da pautas generales, y yo creo que incluso de las Fuerzas Armadas, de la Hacienda Pública. Yo creo que en el fondo hay ciertas reglas generales de qué es lo que en definitiva puede ser considerado confidencial o no. Hay datos personalísimos, entre otras cosas. Yo lo que no me queda claro en este caso es que realmente se esté dando esa particularidad de datos que sean absolutamente confidenciales o personales, y si fueran negocios entre particulares que tienen que ver con la cosa pública, más allá, como dice Miguel, estarían prescriptos. Y acá no hay duda que no hay límite a la prescripción, pero sí me parece que hacen de alguna manera a cómo se manejaba la cuestión económica también en la dictadura, que es un gran capítulo oscuro de nuestra historia. O sea, nosotros sabemos básicamente del 85 a la fecha, los casos por lo menos públicos o controvertidos que pudieran estar en juego los temas de corrupción. En esos años, además de muchas cosas que no sabemos, tampoco sabemos esta. Y hay construcción de fortunas, hay privilegios otorgados, que muchos se conservaron en el tiempo. Y me parece que, no con un ánimo revanchista, pero sí con un ánimo de saber, de verdad, básicamente. Lo otro que quería comentar es lo de Miguel. Creo que el índice ese que dice Miguel, para mí desconocido, debo decir, me parece un índice que debiera ser permanentemente, estar puesto bajo el escrutinio permanentemente, porque
Se hace cada 2 años, Nico. No, pero no me refiero a que al índice, me refiero al comentario público, ¿no? Es decir, de alguna manera me parece que ese índice habla mucho, y comparto que no creo que sea un tema de voluntad o no, pero sí me parece que habla mucho a lo que es un control adicional que tiene el Poder Ejecutivo, la democracia, que es el control público, ¿no? Es decir, el control de las organizaciones que tienen que ver con temas de transparencia y de cualquier ciudadano que puede pedir acceso a la cosa pública, ¿no? Que en eso se ha avanzado muchísimo también, debo decir. Se ha avanzado muchísimo porque hoy prácticamente cualquier ciudadano, periodista, organización puede pedir acceso a la información pública y en general esa información es otorgada, salvo raras excepciones. ¿Y Miguel, qué decías? No, yo quiero separar 2 cosas. Referente al incidente, a mí me parece que fue un error, le estamos dando mucha vuelta. Es un tema, si esto en vez de llamarse Tribunal de Honor, hubiera sido un Tribunal de Investigación de Delitos Económicos, Tribunal de Investigación de lo que fuera, nadie hubiera cuestionado. Como es militar y como hay una serie de colas de paja lamentablemente todavía, entonces se declara secreto por 15 años. O sea, no tiene ningún sentido. Para mí es de esos absurdos que a veces pasan y que el error se hace cuando todo el mundo trata de justificar. Lo mejor que puede pasar es que se publiquen y a otra cosa. No, es un error. Te pido que hables un poquito más fuerte, Miguel, o acércate al micrófono. Perdón, es un error, punto y llano. ¿Ahora mejor? Sí, un poco. Hola. Un poco. Ahora, es un error, punto y llano. Me parece que no hay que darle más vuelta. Sí me parece preocupante, insisto, con lo del índice, porque una cantidad de instituciones que declaran que van a ser transparentes después no dan la información según el índice. Entonces, me parece bueno que todo el mundo diga, muchachos, a cumplir lo que se promete. Dijimos, todos dicen que van a ser transparentes. Séanlo, publiquen los sueldos, publiquen las resoluciones, publiquen las actas de directorio, publiquen todo lo que hay que publicar. O sea, a mí que una institución baje 20 puntos de publicación me parece mal. Tiene que estar en la cultura de las instituciones cumplir esto. Y tiene que haber un monitoreo desde presidencia. Ahora hay una nueva agencia que va a dirigir Odicio que seguramente tomará alguna de estas cosas en su espalda. Pero es fundamental para un país que cualquiera que dirige una institución sepa que tiene que publicar, que no tiene que estar todo el mundo atrás para pedir información. La información tiene que estar publicada. Y lo privado es lo privado, pero una indagación del tema económico no es privado. Porque si se hubiera llamado indagación económica, se hubiera liberado. Entonces me parece que hay que hacer nuestra responsabilidad, y ahí sí, nacional, es que todo sea lo más transparente posible. Sí, más temprano decía Neco que él se opone a las declaraciones estas de reserva o de confidencialidad, porque justamente levantan todo tipo de especulaciones, ¿no? A propósito de qué es lo que no se está difundiendo. Sí. Bueno, eso lo estoy notando ahora con los mensajes que llegan de la audiencia, ¿no? En los mensajes hay interpretaciones, suposiciones de por qué, ¿no? De qué nombres podrían aparecer o no en esas actas y por qué entonces estaría dejando afuera su difusión. Eso la verdad que no es lo mejor, ¿no? Por otro lado, agrego, ¿sabes qué, Neco? Después lo más secreto termina apareciendo, ¿no? A cada rato tenemos los Pandora Papers, los Panama Papers, bueno, todas esas operaciones de filtración. O sea, alguien resuelve que lo que era muy secreto resulta que dejó de serlo y se lo pasa a los periodistas o no sé qué, y adiós reserva, ¿no? Emiliano, viejo axioma de la comunicación, lo no dicho es tan importante como lo dicho, y lo no dicho la gente lo llena de contenido igual. Y lo que es muchas veces lo llena de un contenido erróneo porque no está dicho. Sí. Entonces siempre es preferible que las cosas sean transparentes y que haya buena comunicación. Fernanda. Una cosa interesante, Fernanda, 3 segundos, dale. estaba mirando, googleaba mientras ustedes hablaban. Hay una guía que hizo la Unidad de Acceso a la Información Pública de la GESIC, que está bastante interesante sobre qué es lo que es reservado. Y bueno, dentro de las muchas cosas y de los varios secretos que todavía Uruguay el secreto es una cosa que le encanta, en nuestra legislación el secreto está presente siempre, pero hay una parte que me parece que está claro, está claro que no es reservable la información relativa a todo lo que tiene que ver con derechos humanos para investigar, prevenir o evitar su violación.
acá no hay un tema de derechos humanos, pero tampoco me parece que hay un tema de datos personales. Entonces, o que puedan ser personalísimos, como también te habla la ley. No sé, como dice Miguel, creo que fue una chamboneada y a veces más vale dar marcha atrás que seguir para adelante, ¿no? No, dos cosas. Primero, me gusta mucho esto que trae Miguel del tema del índice, que reconozco mi ignorancia, no sabía que existía, voy a estar más atenta, me parece un dato muy valioso y que como ciudadanos tenemos que estar arriba permanentemente. Y después con lo que estaba diciendo Neko, yo creo que, y traigo otro elemento también para pensarlo, y es, bueno, justamente esto, qué son datos personales y qué no son datos personales, y hay que tener presente de que cualquier persona se puede presentar, de los implicados, y demandar al Ministerio de Defensa en un caso de divulgación de datos personales erróneamente, y esto sería demandar al Estado con recursos que después tienen que pagar los ciudadanos. ¿A qué voy con esto? El Estado de Derecho justamente lo que nos garantiza son los derechos para los que nos gustan y para los que no nos gustan, porque claramente a mí Armando Méndez no me gusta, un tipo que fue procesado por un asesinato y por tortura. Obviamente no me interesa protegerlo desde ese lugar. Ahora, el Estado de Derecho lo protege en lo que entiende que le corresponde, que son sus derechos, en este caso, personales. Como para tener ese elemento presente del tema también de por qué el Ministerio de Defensa, desde un lugar capaz incómodo, tiene que garantizar que se respeten esos derechos, en este caso, como la ley de datos personales. Ya seguimos en la tertulia, cambiamos de tema. Viene Romina, además, para hacerse cargo, y entonces la mesa queda un poco más distribuida, ¿no? 2-3.